les puedo decir como es claro que considero que la Agenda 2030 es un proyecto de planificación económica y social, absolutamente despótica y liberticida. Muchos se preguntan qué hace un anarquista en el Congreso del Uruguay. Bueno, desde mi punto de vista, poner mi granito de arena para explicar una vez más que todo lo que proviene del Estado en materia de restricción o de regulación es un crimen. Y aunque lo cometan los políticos, los legisladores que hoy quieren perseguir, entre comillas, el discurso de odio, la desinformación, no dejan de ser la misma vulgar clase de delincuentes, zampones y mafiosos que el que te roba en una esquina. Con la diferencia de que te roba en una esquina afronta un riesgo y el político no. Nuestras sociedades son víctimas de la clase política y como dijo el gran Herbert Spencer, si el deber del liberalismo en el pasado fue poner freno a la tiranía de las monarquías absolutas, el deber del liberalismo en el presente es poner freno a la tiranía de los parlamentos. Vine exclusivamente a decir esto. Hace algunas semanas fui convocado a la ciudad de Montevideo para disertar en defensa de la libertad de expresión, un tesoro indispensable para la realización del ser humano que en los últimos años nos están arrebatando con una velocidad alarmante. Ante todo, quiero agradecerle a Pablo Laurta, que fue quien me invitó, publicista y empresario uruguayo, dueño de la agencia V Contenidos y del portal varonesunidos.com, un sitio independiente muy recomendable donde ya me han hecho varias entrevistas con anterioridad. Lo increíble de esta conferencia, porque realmente es algo totalmente fuera de lo común en los tiempos que corren, es que Pablo consiguió como auditorio, con ayuda de la diputada Elba Capillera, ni más ni menos que la Sala Acuña Figueroa del Parlamento Uruguayo, del Congreso de la República. Al igual que en cualquiera de nuestros países, sea Estados Unidos o China, Canadá o Colombia, España o México, Francia o Perú, Uruguay no está exento de la ola global de avance político sobre nuestros derechos individuales. Concretamente, en aquel mismo momento, los legisladores estaban discutiendo un proyecto de regulación estatal de las redes sociales. Así fue como terminé sentándole cara in situ. Yo, que entiendo el periodismo como el oficio de incomodar al poder contando las verdades más inconvenientes. Un modesto anarquista liberal que he vivido en carne propia los embates de la censura en diarios, en radio, en televisión en vivo y más recientemente en esta misma plataforma, donde pese a todo, gracias a vos, nuestro canal se ha convertido en el principal medio independiente de todo el Cono Sur. Rindiéndole honor a este oficio que llevo 12 años ejerciendo, aproveché la oportunidad de alertar a los presentes que estamos navegando aguas turbias y sinuosas, pero no desconocidas, porque ya fueron surcadas por nuestros antepasados. Y consiguientemente la historia nos ofrece una valiosa lección al respecto, ante la cual no podemos mantenernos indiferentes y estamos moralmente obligados a conocerla y a difundirla antes de que se extinga la llama de la libertad, y con ella todo lo bueno, todo lo bello y todo lo virtuoso de estar vivos. La suerte es cada vez más adversa para quienes hablamos de estas cosas. Sin ir más lejos, aquel mismo día, mientras preparaba mis papeles en una oficina contigua, un elegante caballero que trabajaba allí se me acercó y, presentándose como un seguidor de este canal, me dijo que me cuide con lo que tomo, porque mi trabajo molesta a mucha gente poderosa y pueden pasarme factura en cualquier momento a través de un té o un café que incluya algunos de los elementos más extraños de la tabla periódica. Ustedes me entienden.
Incluso sin llegar a esa instancia, la era digital les otorga la posibilidad de borrarnos del mapa apretando un botón. Porque quienes se visten como garantes del progreso o embajadores del futuro, en realidad nos están arrastrando hacia lo más abyecto de nuestro pasado, pero multiplicado por 1000 de la mano de la tecnología, que puede ser bien usada para liberarnos o mal usada para todo lo contrario. Sin más preámbulo, te invito a sumergirte en esta breve ponencia e inmediatamente termines de verla, a compartirla en todas tus redes y en todos tus grupos y a todos tus conocidos. No por mí, ni por los silenciados, ni por los perseguidos, ni por los presos políticos a los que reivindiqué para incomodidad de algunos de los presentes, sino por ti mismo, que si no cobras conciencia de la magnitud de este problema, sin lugar a dudas serás el próximo en perder tu voz. Adelante. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Ante todo, me honro estar aquí rodeado de tan respetables colegas. Agradezco mucho esta invitación y siempre me alegra venir a Uruguay, que supo ser un paradigma de tolerancia y paz social para todas las Américas. De todas formas, admito que el propósito que hoy nos reúne no está exento de sinsabores. Tener que defender la libertad de expresión en los albores del siglo XXI. Esto demuestra de manera inapelable el acierto de Voltaire cuando advirtió que el progreso no suprime a la barbarie, sino que la perfecciona. Tal y como indicó Pablo antes que yo, la tecnología, esencialmente la informática, se está fusionando con nuestra rutina cotidiana a tal grado que podemos afirmar que ya son dos cosas inseparables. Inmersos entre algoritmos y redes neuronales, este pequeño artefacto que todos, absolutamente todos, me incluyo, llevamos en el bolsillo, es al mismo tiempo un milagro y una maldición. Un milagro porque, como dijo el sabio filósofo español Antonio Escotado, que hace poco nos dejó, en este artefacto reside la biblioteca de Alejandría multiplicada por 1000, todo el conocimiento al que queremos acceder, incluyendo todo el conocimiento que expuso el doctor Sartou, todo el conocimiento que expongo en mis videos, todo el conocimiento que nos quieren negar sigue aquí. Es cuestión de buscarlo. Un sinfín de soluciones y comodidades para el hombre común, naturalmente deseoso de aprender y de resolver problemas. Pero simultáneamente es una maldición en la medida de que por primera vez en la historia universal, cada viaje que realizamos, cada movimiento por minúsculo que sea, cada investigación, cada compra, cada diálogo con amigos, familiares, clientes, compañeros de trabajo e incluso los resquicios más profundos de nuestra intimidad son sometidos a un profundo escrutinio por parte de las máquinas. Máquinas controladas por personas, porque al fin y al cabo el problema de fondo es el poder, la concentración del poder, que es prácticamente el problema que nos acompaña desde que surgió nuestra civilización. Primero el de las corporaciones, pero en última instancia el poder de los gobiernos. Esto fue confirmado por las evidencias concluyentes que sacó a la luz el ex operario de la CIA y la National Security Agency de Estados Unidos, Edward Snowden, que paga con el exilio, bajo amenaza de prisión perpetua, su compromiso con la languideciente privacidad humana. Sin embargo, lo que hoy nos ocupa es que en esta época donde la inteligencia artificial se erige como una suerte de Dios, omnipresente y omnisapiente, las viejas prácticas despóticas que avergüenzan hace siglos a nuestra especie, lejos de haber desaparecido,
hoy están más vigentes que nunca. En las circunstancias que acabo de describirles, la regulación y el control del espacio digital implica el dominio absoluto de la vida pública y privada de todos los individuos. Y la censura digital es, por ejemplo, para un periodista como el que suscribe, para un publicista o para cualquier otro profesional de la palabra, ni más ni menos que la muerte civil. A mí me borran de las redes y aniquilan radicalmente mi trabajo. Los invito a acompañarme por un breve recorrido por el pasado, que guste o no, ilustra mucho más sobre la naturaleza humana que cualquier especulación futurista. Yocasta, la reina de Tebas, le pregunta a su hijo: ¿qué es estar privado de patria? ¿Una desgracia grande? Y el joven Polinices contesta: la mayor, que supera las palabras. Yocasta vuelve a inquirirlo y le repregunta: ¿qué se hace insoportable para los desterrados? Polinices, sin vacilar, responde: algo de suma importancia, no tener libertad de palabra. Yocasta sentencia: propio de esclavos es no decir lo que se piensa. Propio de esclavos es no decir lo que se piensa. A mi modesto modo de ver, este y no otro es el diálogo central de las Fenicias de Eurípides, una de las primeras tragedias griegas, una de las primeras obras de teatro, escrita en el 410 a.C. 2 siglos antes, y por eso para mí en este sentido la historia es terapéutica, la civilización más influyente y opulenta de su tiempo, el Imperio Persa, resumió toda su grandeza y su prosperidad en un único edicto de Ciro el Grande, el cual estableció, primero, que todo habitante de su reino gozaba del derecho de ganarse el pan como mejor le parezca, en tanto no violente a otros. Toda industria es lícita, se encargó de remarcarlo, y por el contrario, cualquier traba, arancel o gravamen abusivo sobre ella es ilícito. 2. Que todo habitante podrá elegir a qué dios o dioses rendirle pleitesía o inclusive no hacerlo. 3. Queda terminantemente prohibida la novedad asiria o espartana de que una persona pueda pertenecer a otra. Todos los súbditos están obligados a velar por impedir la ignominiosa compraventa de hombres, mujeres o niños. He aquí toda una declaración de lo que en esencia nos hace humanos. La libertad de producir, de comerciar, cooperar y de pensar. Y lo contrario, estas libertades tienen un solo nombre y es esclavitud, que para una mente sana, no precisamente la de Bill Gates o Klaus Schwab, pero para la nuestra sí, no puede ser otra cosa que una abominación, que una monstruosidad, la peor de todas, por encima incluso de la muerte. Cuando hablamos de Grecia, como lo hacía Pablo magistralmente al principio, en realidad estamos hablando de un conjunto muy diverso de ciudades-estado que compartían geografía, pero no costumbres. Un ejemplo de disparidad perfecta son las dos polis más famosas, Esparta y Atenas. En Esparta no existe propiedad privada. Impera un comunismo casi perfecto, que de hecho excitó la imaginación de Marx y Engels siglos más tarde, del cual solo se salvan secretamente el escueto número de integrantes de la clase dirigente, que son enormes terratenientes. Todos los espartanos desprecian el comercio y prueba de ello es su moneda, universalmente burlada y repudiada a lo largo y ancho del Mediterráneo. Los doblones de hierro, que en contraste con el denario de oro ateniense no sirven para comprar nada,
fuera de sus dominios. Esparta es un pueblo que vive de esclavizar con un salvajismo inusitado a 10 esclavos oprimidos, a 10 invadidos por cada espartano. Y pese a ello, su desprecio absoluto a la economía, a la administración de recursos sensata, los obligó a vivir en la más absoluta miseria. Y para los espartanos existía un solo oficio noble: guerrero. Por tanto, incluso a los mutilados en batalla, y muy especialmente a los que protestaran, a los objetores de conciencia, a los disidentes, los arrojaban a una muerte horrenda desde la cima del monte Taygeto. Del otro lado del Peloponeso brilla Atenas, 300.000 habitantes, que gozan de la fortuna de haberse ganado el puesto de mayores exportadores de vino, cerámicos y aceite de oliva del Mediterráneo. La abrumadora riqueza de su mercado competitivo, con mínimas o inexistentes restricciones, consagrado por la mejor flota naviera del mundo conocido, les permitió sufragar, financiar, sostener el 70% de las disciplinas artísticas y científicas que conocemos en la actualidad. La fundaron ellos, una polis de 300.000 personas. La proporción de hombres libres en relación a esclavos era exactamente la inversa que en Esparta. En Esparta había 10 esclavos por cada ciudadano. En Atenas había 9 ciudadanos por cada esclavo, que además podía comprar su libertad. Y que si era maltratado por su amo, ganaba automáticamente la emancipación. Según su primer censo, para el siglo IV a.C., 99 de cada 100 adultos atenienses sabían leer, escribir y contar, y carecían de cualquier sistema de instrucción pública. Maravillas de la libertad. No obstante, observen la ironía de la historia. La democracia ateniense, la de Pericles, que en sus normas consagraba la libertad de expresión, en griego parecía, no supo tolerar al más inteligente de sus críticos, Sócrates, el padre de la filosofía. Convencido de que la idea de seguir a la mayoría porque sí era un grave error, no temió en decirlo a viva voz. No pienso temerle ni obedecer a las masas. No pienso renunciar a mi propio criterio. Eso equivale al más deshonroso de los suicidios. Y las masas, señores, caldeadas por astutos demagogos como Meleto, Licón y Ánito, le dieron toda la razón. Las masas, las muchedumbres irreflexivas, son peligrosas, más peligrosas que las jaurías. Lo acusaron de aceveria, falta de humanidad, y de rechazar la religión del Estado. Ante un jurado de 501 ciudadanos, Sócrates se irguió con valentía y les dijo: atenienses, hagan caso o no a mi acusador. Déjenme en libertad o no, pero sepan que no voy a hacer otra cosa que decir la verdad, aunque tenga que morir muchas veces. Tuvo varias opciones de arrepentirse, pero no lo hizo. Tuvo la oportunidad de escapar y ni siquiera lo intentó. Bebió, sereno, la cicuta. Y así fue como Atenas mató al mayor de sus sabios, coronando una espiral de decadencia que las llevaría a la ruina y a la perdición. El tiempo apremia, omitiré por completo al Imperio Romano, que supo combinar con pragmatismo, tolerancia y opresión en dosis administradas a los pueblos conquistados. Solo quiero señalar que en el ocaso del imperio, cuando ya no quedaban territorios ricos por conquistar, cuando la inflación, el desabastecimiento, la pobreza y los altos impuestos depredaban a todas las provincias romanas, dejó de perseguir a los cristianos y resolvió usurpar su credo, intentando imponérselo a toda Europa
con la vulgar intención de tergiversar el bienaventurados los pobres para calmar la creciente disconformidad y el hambre de sus lacayos. Durante un milenio, se dice fácil, la mayor parte de Europa que en el pasado había conquistado Roma de Occidente, literalmente se desintegró. Documenta Gibbon, gran historiador británico, que el 80% de la literatura existente fue quemada bajo la noción de que solo el alto clero debía monopolizar el conocimiento. Como resultado, por ejemplo, solo conservamos 2 de cada 10 trabajos de Aristóteles y otras miles de luminarias, gracias a los mercaderes árabes o bizantinos que las compraron antes de su destrucción. Vieron, en aquel milenio oscuro, al único emperador analfabeto de la historia universal, Carlomagno, que asesorado por su hijo Luis el Piadoso no sé por qué, terminó de prohibir el comercio de cualquier bien, enfatizando el de los libros. Mientras crecían árboles en los antiguos caminos romanos y se establecía la servidumbre de la gleba, una forma de esclavitud de la que jamás se podía escapar, porque la gente estaba atada por gracia divina, es decir, por orden política, a nacer y morir en un mismo sitio, los feudos atomizados, cada vez más aislados, sustituyeron a las viejas urbes romanas. Y la única unión entre esos poblados paupérrimos, donde hasta los señores pasaban casi las mismas penurias que los vasallos, el único eje rector era la ignorancia. La ignorancia y un pensamiento único, obligatorio, impuesto por Roma, más la exigencia de tributos para financiarlo. El hambre y la peste se cargaron a 2/3 partes de la población y a otros tantos más las cruzadas de fanatismo. La última de ellas, una caravana de niños pequeños enviados a morir frente a los sarracenos en el nombre del fanatismo, del pensamiento único, del no poder decir yo no. Esto, señores, es lo que ocurre cuando no está permitido interpelar, discutir o cuestionar. Ante nuestros ojos, estos 1000 años de involución lucen como una suprema aberración genocida, pero para las personas que nunca leyeron, que nunca escucharon otra versión posible, otra realidad posible, esto era sencillamente la normalidad. Como las nuevas generaciones tendrán que incorporar la nueva normalidad de los ingenieros sociales que bien señaló Holden. Cuando a mí me dicen vamos a volver a la normalidad después de la pandemia, ¿a qué normalidad quieren volver? No habrá movilidad entre provincias o islas hasta alcanzar la nueva normalidad. Vamos hacia la nueva normalidad. Porque tenemos que prepararnos para enfrentar un nuevo normal, una nueva normalidad. Tenemos que acostumbrarnos a una nueva normalidad. Some people may call what's happening now the new normal. What the folks at PIMCO call the new normal. This will be the new normal. Un puñado de héroes anónimos, de los cuales no tenemos estatuas ni libros conmemorativos, que lenta pero sostenidamente huyó de los feudos, arriesgándose a la pena de muerte. Porque vivir sin libertad no es vida. Y en el fondo de nuestros corazones todos lo sabemos. Los siervos rebeldes retomaron las urbes y las amurallaron para defenderse de las hordas de quienes los consideraban poseídos por el demonio. ¿Cómo se atrevían a discutir el único orden establecido? Era imperdonable que sean desobedientes, que sean pacíficamente insumisos. Pero en esas aldeas amuralladas fueron el ejemplo de que se podía vivir de otra forma, y pronto se extenderían desde las tierras germanas hasta el último resquicio de Europa. Los llamamos Burgos.
Y allá adentro ya no estabas condenado a nacer siervo y morir siervo, o a nacer noble y morir noble. Tu pericia, tu inventiva, tu mérito podían llevarte a través del trabajo duro a una vejez un poco más serena y a legarle una vida un poco mejor que la tuya a tus hijos. Reapareció el dinero, por cierto, palabra que viene de denario, de Atenas, y con él el capital, la empresa, la innovación técnica y la multiplicación de la población. Para el siglo XV, uno de los primeros burgueses, un respetado y modesto orfebre de Maguncia, Johannes Gutenberg, nos regaló la más gloriosa revolución desde el descubrimiento del fuego y la rueda, la imprenta. La imprenta. Los escasos libros previos a Gutenberg eran copiados a mano a través de un arduo procedimiento que realizaban unos pocos monjes copistas que pasaban años de su vida y se quedaban ciegos para poder transliterar un libro a otro. En 1452 Gutenberg da comienzo a su genial proyecto de las letras de molde, y la edición sistematizada del primer libro que eligió, porque él era un creyente, la Biblia de 42 líneas por página, hizo posible la producción masiva de escritura, una hazaña democratizadora sin precedentes. El precio de un libro, de un manuscrito, cuando Gutenberg nació, era equivalente al salario de 6 meses. En poco tiempo, el salario de 6 días. En 100 años, el salario de 6 horas. La primera reacción eclesiástica fue prohibir los libros de Gutenberg y barajaron seriamente iniciarle un proceso por herejía, que para colmo ya les dije, este hombre era un creyente sincero y le estaba haciendo un bien a la humanidad. Fueron los propios monjes copistas, insisto, muchos de los cuales se habían quedado inválidos por su trabajo, los que intercedieron para salvarle la vida. Sin imprenta, las tesis de Lutero jamás se habrían difundido y prácticamente no existiría ni ilustración ni ningún tipo de las etapas que hoy consideramos fundantes de la modernidad y de los derechos humanos que todos gozamos. Pero los libros prohibidos comenzaron en la medida que la gente empezó a leer el famoso Index Librorum Prohibitorum, que se extendió desde el año 1500 y pico hasta 1966. 40 ediciones que constituyeron la lista de autores a los que convenía censurar o directamente aniquilar. Erasmo, Copérnico, Diderot y la Enciclopedia, Descartes, Blas Pascal, Montaigne, John Locke, el inmenso David Hume, Kant, el Marqués de Sade, Darwin y hasta inocentes novelistas de ficción como Alejandro Dumas, Balzac y Flaubert, entre cientos de proscritos. Tuvimos mucha suerte de que individuos dispuestos a incumplir leyes injustas cobijen sus obras para la posteridad. 2 famosos ejemplos de perseguidos por la Inquisición fueron Giordano Bruno y Galileo, que sufrieron al mismo perseguidor, San Roberto Belarmino. El caso de Galileo es bien conocido. Tras cárcel y tortura, fue obligado a claudicar en sus tesis, negarlas de rodillas y piadosamente lo dejaron morir preso en su casa. Giordano Bruno no. Giordano Bruno era un fraile, otra vez, genuinamente enamorado de Dios, a quien definía como el Dios idea, que en 1000 evoluciones da a la materia forma y vida a la creación. ¿Cuál fue su pecado entonces? Estudiar y disentir. Bruno leyó clandestinamente la filosofía de Erasmo y la nueva astronomía de Copérnico, y en su mente fueron germinando ideas tan atrevidas como que el universo es infinito y que la Tierra no es el centro del universo. Acusado de herejía
huyó de Nápoles, recorrió media Italia, ganándose la vida dando clases de aritmética y cosmogonía a niños pequeños, a los más humildes, gratis. Un noble veneciano, Giovanni Mocenigo, le ofreció su protección para luego traicionarlo. Lo entregó a las autoridades y en 1592 Bruno fue recluido en el Palacio del Santo Oficio, donde permaneció 8 años a la espera de juicio, mientras el inquisidor, el fact-checker del Renacimiento, como dicen hoy los fact-checkers, Roberto Bellarmino, se tomaba su tiempo para descifrar las ideas por las cuales quería condenarlo. Ni siquiera las entendía. Iniciado el proceso, también se le ofreció arrepentirse. Bruno no abjuró. Con valentía socrática, decidió reafirmar sus ideas. Decid, ¿cuál es mi crimen? ¿Lo sospecháis siquiera? ¿Y me acusáis sabiendo que nunca delinquí? Quemadme, que mañana, donde encendáis la hoguera, levantará la historia una estatua para mí. Yo sé que me condena vuestra demencia suma. ¿Por qué? Porque las luces busqué de la verdad, no en vuestra falsa ciencia, que el pensamiento abruma, con dogmas y con mitos robados a otra edad. El Papa Clemente ordenó que fuera llevado ante las autoridades, se lo acusó de tener opiniones contra la fe, contra la Trinidad, contra la divinidad de Cristo. Y bueno, según testigos presenciales, lo despojaron de sus ropas, lo ataron a un palo, le pusieron la lengua aferrada a una prensa de madera para que no pudiera hablar. Y antes de ser quemado en la hoguera, se la quitaron y le ofrecieron un crucifijo para que lo besen. No quiso besarlo porque tenía las siglas del Papa y dijo que moriría como un mártir y que su alma subiría con el fuego al paraíso. Más basta, yo os aguardo. Dad fin a vuestra obra, cobardes, ¿qué os detiene? ¿Teméis al porvenir? Tembláis, porque falta la fe que a mí me sobra. Miradme, yo no tiemblo y soy yo quien va a morir. Lo habitual era ejecutar al acusado de herejía y después quemar el cuerpo. Con él hicieron una excepción, les molestó tanto, pero tanto, que este personaje se atreva a discutir el pensamiento único, la ciencia oficial de aquel momento, que lo vivo, utilizando madera verde, madera joven, para que la tortuosa agonía se prolongue lo más posible. Dialogamos sobre Giordano Bruno, pequeño salto del presente, con el doctor Mario Borini. Por favor, no se equivoquen. En modo alguno estoy arremetiendo contra la religión, ni mucho menos contra la ciencia. Estoy arremetiendo contra el fanatismo. El fanatismo es lo que usurpa la sustancia, ya sea de la fe, ya sea de la ciencia, ya sea de los valores progresistas o de lo que fuere, y los convierte en una herramienta política de supresión del que piensa diferente. Bueno, en fin. Aquí en Uruguay también tenemos un caso, lamentablemente. Fernando Ferreira, Javier Ciuto y aquí presente Fernando Vega, que pasaron por un calabozo y se juegan una condena a prisión por haber ejercido su derecho natural inalienable y además constitucional de protestar en forma pacífica. Estamos naturalizando la barbarie como los que vieron morir a Bruno la naturalizaron en aquel entonces. Viajando un poco más en el tiempo, llegamos a Voltaire, el azote del fanatismo por excelencia. Un hombre que podría haber tenido una vida muy cómoda, origen noble, inteligencia prodigiosa, hizo su fortuna con novedosos métodos para ganar en los casinos, muy culto, un bon vivant, según relatan las señoritas de la época, muy atractivo, y sin embargo, escogió una vida difícil. La vida del defensor de las causas perdidas, del defensor de la tolerancia. En Francia, del siglo XVIII, las guerras de religión habían generado un odio inmenso contra los perdedores, en las provincias protestantes contra los católicos, en las católicas contra los protestantes,
Y fue muy particular el caso de Jean Calas, un comerciante acusado falsamente de haber asesinado a su hijo Marco Antonio para evitar una supuesta conversión. Un desastre el juicio de Calas, completamente antijurídico, acomodado, hecho a medida. ¿Para qué? Para condenarlo, luego de haberlo torturado y de haberle exigido la confesión de algo que nunca hizo. Impresionado por la extrema injusticia del caso, Voltaire emprendió una campaña pública y privada para exonerarlo. En 1765, tras la publicación de su providencial Tratado sobre la tolerancia religiosa, el rey depuso al primer magistrado, ordenó que se repita el juicio y quedó claro que Calas era inocente, pero ya estaba muerto. No crean que contra Voltaire nada más que la monarquía francesa o la iglesia francesa se enconó. Huyó a Prusia y por cantarle sus verdades a la corte de Federico II de Prusia, lo expulsaron de una manera particularmente degradante, lo obligaron a desnudarse y a cruzar la frontera caminando en invierno. Perseguido por el solo hecho de defender inclaudicablemente la libertad, incluso la libertad de quienes no pensaban como él, terminó sus días en la frontera entre Francia y Suiza, preparado para escapar en cualquier momento a cualquier lugar porque lo perseguían todos. Dijo Voltaire dos frases muy interesantes que creo que nos invitan a reflexionar sobre esta época. Todas las personas que razonan son la peste del Estado. Y la segunda, para saber quién gobierna realmente sobre ti, dirige tu mirada a quienes no estás autorizado a criticar. Avanzando un poco, tenemos a Thomas Paine, que podemos considerar el primer gran periodista. Un imprentero inglés que en Estados Unidos, al igual que Voltaire, podría haber tenido, colonias británicas todavía, una vida muy tranquila, una vida sin problemas, una posición económica cómoda, si bien venía de un origen humilde, un hombre talentoso, un buen vecino, férreamente pacifista. Sin embargo, motivado por el aborrecimiento que le generaba tanto la esclavitud como la sumisión al imperio británico donde él había nacido, tuvo la idea de escribir un ensayo que se llama El sentido común, y gastó hasta el último céntimo de su fortuna personal en convertirlo en el más impreso de la historia hasta el momento. Fue ese panfleto y no otro que, recorriendo las 13 colonias, inspiró a suficientes americanos para declararse en rebeldía contra el rey Jorge. La primera democracia moderna y la revolución americana se las debemos enteramente a ese periodista, que pasó a estar entre la lista de los más buscados, como hoy Julian Assange. No le pagaron bien a Thomas Paine. En Estados Unidos, su obra La Edad de la Razón, siendo ya una república y siendo él uno de sus padres fundadores, fue quemada, fue quitada de la venta, y su buen amigo Jefferson le sugirió que mejor se escape del país que acababa de fundar. Viajó a Francia, participó de la Revolución Francesa, y los victoriosos, los vencedores, que supuestamente tendrían que haberlo honrado, reconocido de alguna forma, lo condenaron a muerte. ¿Por qué? Porque no estaba dispuesto a defender la guillotina, a matar a los que antes mandaban. Logró escapar, pero de milagro. La Revolución Francesa también encierra una historia interesante sobre la libertad de expresión. Cuando nació, en los albores de la Revolución, por primera vez en Europa, los periódicos proliferaban. Cada partido tenía su diario. Robespierre o Marat, que luego serían crueles dictadores cuando todavía eran tribunos populares entre las personas, editaban sus propios diarios. Tanto así que en la propia Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el artículo 11, consagran que la libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre. Todo ciudadano puede, por tanto, hablar, escribir e imprimir libremente.
Y aquí viene una frase que nos hace reflexionar que la relación del Estado y la comunicación tiene que ser nula, inexistente. La frase que pusieron en la postilla fue: salvo la responsabilidad que el abuso de esta libertad produzca en los casos determinados por la ley. En otras palabras, eres libre de hablar, de imprimir, de leer, en caso de que no incomodes al establishment político. Rápidamente se convirtieron en el establishment político y al año siguiente fundaron el Comité de Salud Pública. El Comité de Salud Pública, la primera vez en la historia moderna que se utiliza, la primera vez que se utiliza la conjunción salud pública. ¿En qué consistía? En exterminar a todos aquellos que atentaran contra lo que consideraban ideas fundamentales de la República. Mataron, de acuerdo a los historiadores, entre 14 y 300.000 inocentes. Prohibieron todos los diarios. Cuando llegó Napoleón, lejos de volver a liberar la prensa, lo que hizo fue monopolizar los que quedaban y convertirla en panfletos y propaganda de guerra. El Río de la Plata que nos une, tuvo también a su periodista heroico. Lo que tienen que comprender es que más allá de que estas personas hayan tenido un final trágico, realizaron un aporte enorme a la humanidad. Tenemos repúblicas gracias a Paine, por ejemplo, o a Mariano Moreno, joven abogado, fundador de la Gaceta de Buenos Aires, el primer diario de la América Española, el primer diario del Río de la Plata. Moreno se atrevía a sostener posturas tan revolucionarias como que los indios merecían los mismos derechos que los blancos, y que los criollos merecían los mismos derechos que los peninsulares, y que el monopolio comercial era simplemente que un instrumento de dominación y empobrecimiento, y que habría que abrir los mercados. Y además, lejos de ser un jacobino, abogaba por los derechos de los curas de pueblo que eran tan útiles y necesarios para las comunidades y para resolver las carencias frente a la abusiva autoridad de los obispos directamente vinculados con el virrey. ¿Cómo podía llevar adelante Moreno la Gaceta de Buenos Aires, que se leía en Montevideo también, a ambos lados del Río de la Plata? Bueno, llegaba todas las noches a su casa, escondido con el hábito de fraile y con 2 pistolas cuidando su vida. A los 34 años, siendo el indiscutible padre de la Revolución de Mayo, fue traicionado por los propios partidarios del nuevo gobierno de Buenos Aires, envenenado y lanzado al mar. A lo largo del siglo XIX, las grandes conquistas que cualquiera de nosotros, con independencia de nuestra ideología, podemos valorar: la abolición de la esclavitud, la abolición de la Inquisición, la libertad sexual, por ejemplo, que hoy tratan de capitalizar y de monopolizar los socialistas cuando han sido, lo hablábamos, los mayores asesinos e intolerantes de quienes expresaban una opción sexual diferente a la que ellos deseaban. Todas esas conquistas derivaron del trabajo de los divulgadores, de quienes se atrevieron a gritar verdades incómodas y a arriesgar su vida con ello. La abolición de la esclavitud necesitó de gente como Lysander Spooner, que, consciente de la importancia de la privacidad en las comunicaciones ya en los años 1840, decidió disputarle el monopolio del correo postal al gobierno estadounidense, fundando la American Letter Company, ofreciendo el servicio de correo a la mitad de precio y con garantía absoluta de privacidad a sus clientes. Duró 15 años hasta que por las malas lo tumbaron, no a través de la competencia, sí a través del garrote estatal. Fueron suficientes para que todo el movimiento abolicionista de la esclavitud pueda comunicarse y pueda trabajar en lo que se conoció efectivamente como la liberación de los negros. Otro periodista, 2 de hecho, William Lloyd Garrison y Stephen Peter Andrews, mientras el gobierno del norte no le interesaba en absoluto la libertad de los negros, y si se escapaban los devolvía al sur para que los mutilaran, esos 2 periodistas recorrieron pueblo a pueblo del sur, discutiendo en la plaza pública con los esclavistas y proclamando que los mismos derechos naturales que habían basado la Revolución Americana
eran los que merecían esas personas tratadas como herramientas. De cárcel en cárcel, y pese a todo lo que les hicieron, su mensaje caló y fue fundamental para la liberación de los esclavos. Y así podemos seguir eternamente, pero el punto es, por ejemplo, que todas estas personas fueron tratadas como peligrosos, fueron tratados como rebeldes, incluso como sostenedores de discursos subversivos que podían generar un caos social, y por esa razón fueron censurados y perseguidos. ¿Qué clase de certeza podemos tener hoy de que aquellos a quienes señalan como conspiranoicos, como portadores de discursos de odio, no estén tal vez, estando completamente en lo cierto, o incluso mayormente equivocados, diciendo algunas verdades absolutamente necesarias? Un personaje que no recibió ninguna reprimenda, por ejemplo, y que nos recuerda a los Bill Gates, muy especialmente a los Mark Zuckerberg, a los que se apropian hoy de las plataformas de discusión pública y las utilizan también como redes de espionaje, fue William Randolph Hearst. No sé si alguno de ustedes vio la película Citizen Kane, se inspira en su vida. William Randolph Hearst fue el primer magnate de medios. ¿Y en qué se basó William Randolph Hearst? En el otorgamiento de licencias gubernamentales, porque desde mi modesta perspectiva, y siendo cordialmente conjovenil, todo abuso corporativo deriva de la violencia del Estado. No nos impondrían experimentales si no fuera con la violencia del Estado. Y Hearst no se hubiera hecho rico si no fuera porque necesitabas una licencia del gobierno para tener tu diario. Hearst llegó a un grado notable en esta época donde vemos a gente que proféticamente observa pestes que luego ocurren y gana dinero con ello. En el caso de Hearst, se pasó una década azuzando la guerra entre Estados Unidos y España. No había motivos, no había razones. ¿Había otras personas interesadas en la guerra? Sí, sin duda. Pero llegó un punto donde Hearst, que ya a través del amarillismo, la falsificación, el linchamiento mediático de determinadas personas que le caían mal y a las que les inventaba un pasado, un escándalo, le había llegado a vender más de 1 millón de ejemplares, una cifra impensable, incalculable para fines del siglo XIX. Pero no conforme con ello, decidió dar una manito para que la guerra empiece y para poder multiplicar las ventas. El hundimiento del Maine, un barco norteamericano que hasta el día de hoy se suscita controversia en los círculos académicos. No se sabe si se hundió por un desperfecto técnico o si fue por una mina puesta por una empresa naviera propiedad de William Randolph Hearst. El caso es que objetivamente al día siguiente, antes de que existiera un peritaje, una investigación, antes de que se supiera siquiera el número de muertos, la portada de las docenas de diarios de Hearst decía que al Maine lo habían hundido los españoles, lo cual resultó siendo meridianamente falso. Pero a través de ese pretexto, William Randolph Hearst y el naciente complejo militar industrial de los Estados Unidos tuvieron su pretexto para quedarse con Cuba, con Puerto Rico y con Filipinas, donde mataron a 1 millón de civiles inocentes, cifra literal oficial reconocida por los Estados Unidos. Sé que no tenemos mucho más tiempo. Maestros de la propaganda han tenido todos los regímenes totalitarios, pero antes de propagare, propaganda viene del latín propagar, significa esparcir semillas, en este caso plantar ideas en las personas, ideas deshumanizantes en muchos casos, requirieron el exterminio de los disidentes. En la Alemania nazi, a los judíos comenzaron quitándole los derechos gradualmente, no de un día para el otro. Primero el derecho a votar, luego el derecho a escribir, y de ahí la frase de Freud que en Viena dice: fíjense, irónicamente, cómo ha progresado la civilización, ahora queman mis libros, antes me hubieran quemado a mí. Bueno, por poco no lo quemaron a él, pues de hecho fue el destino trágico poco después de muchas otras personas. Es muy importante entender que por más que detestemos el discurso de otra persona, que por más que sus ideas nos parezcan repudiables, no tenemos derecho a prohibirlas.
No fue solamente la Unión Soviética la que practicó este tipo de censura y exterminio a los disidentes. Recuerdo aquella entrevista que un periodista español le hace a Lenin, una de las pocas que concedió, y le dice: bueno, ya está, hemos ganado el poder, ¿cuándo podrá haber libertad de prensa? Y Lenin le contesta: ¿libertad? ¿Para qué? ¿Para qué? No necesitamos libertad. Bueno, pero no fue solamente Lenin, no fue solamente Hitler. ¿Ustedes sabían que desde los años 30 y hasta entrada de la década del 60 hubo un código único que regía lo que podían o no podían mostrar las películas en Estados Unidos? Código Hays se llama. Estuvieron a punto de meter preso a Alfred Hitchcock. Lo utilizaron para perseguir y exiliar a Charles Chaplin. Algunos, como Stanley Kubrick, jugaban constantemente con esto y, por ejemplo, no podía haber escenas de besos durante más de 3 segundos, entonces hacían un beso que eran 2 segundos, respirar, 2 segundos, respirar. Bueno, y estas cosas, aunque parezcan cómicas, eran parte de un extenso listado de lo que el cine podía o no podía abordar. Todo de acuerdo, claro, a los intereses belicistas, a los intereses moldeadores de la opinión pública de los cambiantes gobiernos de Estados Unidos. Si alguien se pregunta por qué hay tanta ideologización, por ejemplo, en Netflix, yo estoy haciendo una investigación al respecto, es muy interesante constatar, por ejemplo, que contrataron por $300 millones a Barack Obama y Michelle Obama. $300 millones, lo pueden buscar, está en cualquier diario, para realizar producciones en la plataforma. Que la campaña presidencial de Kamala Harris, cuando compitió en la interna por el Partido Demócrata, la actual vicepresidenta de Estados Unidos, se lanzó en la sede de Netflix. Yo cuando leí esto dije, no puede ser. Bueno, sí, es así. Los vínculos entre quienes ejercen el poder político, eventualmente representando a quienes detentan el poder económico, están completamente ligados con los espacios capaces de adoctrinar o de cercenar la libertad de expresión. Insisto en reivindicar la figura de Julian Assange, que mientras hablamos se pudre en una cárcel de máxima seguridad en Belmarsh, Inglaterra, pagando el crimen de habernos mostrado, con documentos oficiales, la magnitud de los crímenes de guerra cometidos por los sucesivos gobiernos norteamericanos en el siglo XXI. Hillary Clinton, secretaria de Estado de Barack Obama, el ahora adinerado productor de Netflix, se propuso asesinarlo con un dron. Consta en sus correos desclasificados que nadie ha salido a negar ni puede hacerlo. Donald Trump, que había prometido indultarlo, le mandó un emisario de manera extorsiva para chantajearlo y decir: bueno, Assange, yo te indulto, pero no hables mal de mí. Resultado, Assange, como Sócrates, como Giordano Bruno, le dijo que no. Assange sigue preso, a Donald Trump lo expulsaron de una patada de su presidencia y así también le pagaron, por cierto, haber establecido la colaboración entre redes sociales y el gobierno federal para regular la desinformación sobre él. No conviene aliarse con ciertas personas. El caso, señores, y a lo que quiero llegar, es que la historia nos da sobrados ejemplos de cómo, en el nombre del supuesto bien común, amordazar a las personas, silenciarlas, incluso desaparecerlas, no es otra cosa que un acto de violencia extrema, de barbarie, que nos empobrece como sociedad, que nos estupidiza, que nos convierte en un rebaño y que nos quita lo que nos hace humanos, esta condición de sapiens, de poder pensar y de poder establecer nuestras vidas de acuerdo a nuestros propios criterios. Así que ahora más que nunca los invito a reflexionar en la importancia de la libertad de expresión y llevarse el mandato de defenderla a capa y espada, sea de quien sea y cuando sea. Muchas gracias. Estimados amigos, ya lo vieron y creo que amerita ser compartido en absolutamente todas sus redes y grupos, y que le den like al video para que YouTube lo recomiende a más gente. Los invito a ver en el canal de Varones Unidos el resto de las ponencias de esa jornada, la de Pablo Laurta, la del politólogo Rodrigo Ríos y la del abogado Enir Sartou.
Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.